Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo de electrónica en acción. En un vídeo anterior hablamos de la resistencia equivalente. Hoy ampliaremos el concepto a impedancia equivalente y veremos cómo afecta a nuestros cálculos. El concepto de impedancia aparece cuando trabajamos con señales de alterna, en concreto señales sinusoidales de una determinada frecuencia. A la hora de trabajar, es cómodo representar estas señales con un número complejo cuyo módulo representa la amplitud de la señal y el argumento la fase. La impedancia de un elemento, igual que la resistencia, se define como el cociente entre la diferencia de potencial aplicada a sus extremos y la corriente que lo atraviesa. Es en general un número complejo cuyo módulo nos da la información de la relación de amplitudes de las señales y el argumento nos da el desfase. En la práctica, en el análisis de circuitos a una determinada frecuencia, cuando encontremos condensadores o inductancias, podemos escribir ecuaciones equivalentes a la ley de Ohm, pero utilizando la impedancia correspondiente. Para calcular la impedancia equivalente de una asociación de elementos, seguimos el mismo procedimiento que para calcular la resistencia equivalente. Aplicamos una corriente conocida y calculamos la diferencia de potencial entre los extremos de la asociación. Obtenemos la impedancia equivalente como el cociente de ambas señales. Aquí tienes un ejemplo con el planteamiento de las ecuaciones necesarias y el resultado del cálculo. Como ves, la impedancia equivalente obtenida es un número complejo que depende de la frecuencia. Observa también que en este ejemplo podríamos haber utilizado las ecuaciones conocidas de asociación de elementos en serie y en paralelo. Esas fórmulas son perfectamente válidas para la asociación de impedancias. Alternativamente, puedes aplicar una tensión conocida y calcular la corriente que circula por la asociación. Obtendrás el mismo resultado. En este ejemplo incluso podemos plantear las mismas ecuaciones. Si quieres medir la impedancia equivalente en el laboratorio, necesitas utilizar un analizador de impedancias. En este montaje estamos midiendo el módulo y el argumento de la asociación de elementos que aparece en la figura para distintas frecuencias. Por último, también puedes obtener la impedancia utilizando un programa de simulación como PSpice. Para ello debes hacer una simulación en alterna. Necesitas conectar una fuente de alterna como por ejemplo una fuente VAC o una fuente VSIN. El parámetro VAC es la amplitud de la señal que aplicamos al circuito. No importa el valor que utilices aquí, porque la impedancia equivalente calculada no va a depender de este valor. Como nuestro objetivo es obtener la impedancia en función de la frecuencia, definimos un perfil de simulación de barrido en alterna y especificamos los valores inicial y final de la frecuencia. Normalmente estudiarás un rango amplio de frecuencias, por lo que conviene utilizar una escala logarítmica. Una vez realizada la simulación, las variables que nos da PSpice son directamente las amplitudes de cada señal en función de la frecuencia. Por ejemplo, la amplitud de la fuente de alimentación se mantiene en el valor fijado independientemente de la frecuencia. Puedes obtener el módulo de la impedancia haciendo el cociente entre la tensión de la fuente y la corriente que atraviesa la asociación de elementos.
Debido a que en el rango estudiado la impedancia puede cambiar órdenes de magnitud, también es conveniente representarla en escala logarítmica. Utilizando la función correspondiente, pSpice también permite representar el argumento o fase de la impedancia. Con los cursores podemos evaluar el módulo y la fase de la impedancia en función de la frecuencia. Si nos interesara, también podríamos representar la parte real y la parte imaginaria de la impedancia. Y hasta aquí nuestro vídeo sobre impedancia equivalente. Espero que te haya resultado de utilidad.